Y para poner los puntos sobre la mesa, hoy aquí en Modo País estamos recibiendo al doctor José Minarrieta. Él es el secretario médico del Sindicato Médico del Uruguay. Bienvenido, doctor, un placer tenerlo aquí en Modo País. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Tanto tiempo. Muy, pero muy bien. Se reunieron con las autoridades de salud pública, con el ministro, con el subsecretario o viceministro. En esta semana, ¿cuál fue el objetivo de este encuentro y cuáles fueron los resultados, José? Bueno, tuvimos sí una reunión convocada por el Ministerio, en la cual participamos los representantes de los digamos, colectivos médicos que estamos vinculados a esta situación, o sea, el Sindicato Médico del Uruguay, el Gremio de Médicos y Practicantes Casa de Galicia y la SAC, donde bueno, se nos planteó cuál es la solución definitiva, o por lo menos la que está planteada arriba de la mesa para los usuarios de la institución Casa de Galicia, y bueno, de alguna manera para iniciar un proceso de negociación en el cual nosotros vamos a intentar hacer nuestro máximo esfuerzo por conservar el 100% de las fuentes laborales de los médicos que están en juego. Obviamente, digo, acá se dividen, por un lado, los pacientes o los socios de Casa de Galicia, los médicos y funcionarios no médicos, supongo yo, que técnicos. ¿Cuál sería la salida de la que están hablando en este caso para los médicos? Bueno, en primer lugar, esta es la salida que está proponiendo en este momento el Poder Ejecutivo. Y nosotros estamos de alguna manera insertos en esta u otra solución que pueda buscarse en nuestro objetivo de preservar las fuentes laborales. La solución que está planteada arriba de la mesa en este momento para los usuarios es la distribución de la masa de usuarios en 4 o 5 prestadores de salud de porte menor, o sea, no en los grandes. No a los grandes, entonces, digo, porque si bien se hizo un criterio, ¿no?, donde se definió un ranking, en este caso no estarían incluyendo los prestadores grandes de salud. No, el Ministerio y la Junta Nacional de Salud hizo un ranking con 7 parámetros para dimensión, con 7 índices, entre los cuales uno de ellos es que las mutualistas no tengan o los prestadores no tengan más de 7.000 socios. Eso ya, digamos, acorta el margen. Por supuesto que hay otras propuestas también arriba de la mesa, como por ejemplo incluir a ACE, que obviamente tiene mucho más que esa cantidad de usuarios, en la posibilidad, que de hecho ya existe, porque el usuario puede cambiarse a ACE en cualquier momento. En ese cambio no hay corralito. Es algo que ya está determinado así previamente. Entonces, bueno, nosotros pensamos que también podría haber otro tipo de solución, pero no es nuestra tarea ni nuestro métier en este momento trabajar mucho sobre ese tema, sino más que nada en la mesa de negociación para conservar la fuente laboral. Por supuesto que esto requiere, para que una solución de este tipo que está planteando el Poder Ejecutivo pueda realizarse, requiere de una ley. Y eso está en plena negociación en este momento en el Parlamento. Nosotros estamos atentos a esa negociación y en contacto permanente con las bancadas para bueno, de alguna manera tener información de primera mano en ese sentido. Hace algunas horas surgió un dato nuevo, que es que el juez que había decretado o llevado adelante el cierre de Casa de Galicia en forma inapelable, aceptó que se apelara esta decisión. Es decir, que todavía Casa de Galicia no tiene un cierre oficial. Bueno, es un poco complejo de explicar en poco tiempo, pero de todas maneras, a eso me refiero yo cuando digo que nosotros no nos atamos a ninguna salida en particular. Por supuesto que los usuarios han hecho sus movimientos, los usuarios que están, digamos, agrupados en diferentes agrupamientos. Uno de ellos está representado por el doctor Juan Cereta, con quien estuvimos conversando también. Y bueno, ellos plantean que hay algunas posibilidades que nosotros vemos que tienen dificultad, pero bueno, mientras jurídicamente sea posible, es algo que todavía está arriba de la mesa, que habría la posibilidad de mantener en algún aspecto de la institución funcionando. Y bueno, nosotros estamos atentos a esas propuestas y a esas posibilidades, sin duda, que no son los caminos por los cuales en principio está recorriendo el Poder Ejecutivo, pero que bueno, son posibilidades que todavía están arriba de la mesa y nosotros no estamos atados ni comprometidos con ninguna salida
concreta en particular con respecto a dónde van los usuarios, porque también reconocemos que el valor de la libertad de elección es un valor que hay que intentar preservar. Entonces, digamos, todo eso confluye en un montón de posibilidades de difícil discernimiento en este momento. Nosotros estamos atentos a los movimientos que haya y no nos negamos a ninguna salida que respete, en primer lugar, que la asistencia de los usuarios esté cubierta con la calidad que debe estar y que los funcionarios médicos y los médicos tengamos la posibilidad de discutir en una mesa de negociación nuestra participación como médicos y como no médicos en la nueva o próxima institución que se hiciera cargo de esos usuarios. Obviamente está claro que la reunión de ayer fue de intercambio. Me imagino que las dos partes analizarán lo conversado, tendrán propuestas y contrapropuestas. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasaría con el edificio? ¿Ese edificio se abandonaría? ¿Algunos de los prestadores que asuman el rol pueden utilizarlo? Porque realmente sería un desperdicio. Es un objetivo central, tanto nuestro como entendemos también de las autoridades, mantener el edificio primero como un centro sanitario, porque además está ubicado en un lugar de la ciudad en la cual no hay tanta disponibilidad de centros asistenciales, y estamos hablando no solo del edificio Casa Galicia Sanatorio, sino también de algunos centros auxiliares, policlínicos que tiene la institución en varios lugares, hasta incluso el departamento de Canelones. Digamos, para que la gente lo pueda entender y que no sea complejo, es bastante evidente que como hay un pasivo enorme de esta institución que estaría, en principio, llegando a su fin, la lógica es que seguramente el Estado, porque estos fondos están garantidos por las AFAPs, que el Estado se quede, cuando termine el concurso, con la institución, con los edificios de la institución, que podrían, según plantea el Poder Ejecutivo, quizás hacerse una licitación para ver quién se haría cargo de eso. O sea, lo primero y más importante es que los edificios van a quedar cubriendo funciones asistenciales. Lo segundo es que los usuarios y eventualmente los médicos y no médicos que trabajan en esos lugares podrían, o sería nuestro objetivo, que permanecieran trabajando en esos lugares como forma también de mantener el vínculo asistencial que hay entre los médicos que están a cargo de estos usuarios, los funcionarios, enfermería, los técnicos y los usuarios. ¿Cuál sería el esquema que permitiría eso? Bueno, ahí se abre una serie de posibilidades, por ejemplo, en una licitación, por ejemplo, en una participación público-privada, o algún tipo de esquema de funcionamiento que permita que las instituciones que se van a hacer cargo de esos usuarios utilicen esa infraestructura, ya sea bajo la forma de un arrendamiento, de una compra, de presentarse una licitación. Las formas en este sentido son importantes, pero lo determinante es el objetivo, que es que tanto el edificio del sanatorio como de los centros auxiliares permanezcan en funcionamiento como centros asistenciales y de alguna manera cubran la demanda asistencial de esos usuarios con la respuesta asistencial de los funcionarios médicos y no médicos que están trabajando en este momento ahí. Ese sería un esquema básico en el cual, por supuesto, hay todavía muchas cosas por delante para negociar y para conversar. Sin duda, y simultáneamente hay gente que está llevando a cabo una huelga de hambre en torno a este tema. Bueno, sí, eso es sin duda. Nosotros, o sea, hay una asociación de funcionarios no médicos de Casa de Galicia que ha tenido algunos avatares desde el punto de vista gremial que han implicado que hay una dirección transitoria de ese sindicato y su presidenta en este momento creo que con 2 usuarios más están en una huelga de hambre que por otro lado el sindicato está controlando, como hacemos muchísimas veces desde la Comisión de Bioética y Derechos Humanos, para que sea una medida que se aplique de alguna manera bajo cierto control, y estamos por lo tanto atendiendo a esas personas para evitar males mayores. Pero es evidente que agrega un elemento muy importante que es de alguna manera, para llamarlo de alguna manera, un contrarreloj, que nos pone a todos en una situación compleja y que entendemos nosotros que tiene que encontrarse una manera de salir de esta situación de huelga de hambre que
que obviamente nos pone mal a todos y es un elemento que se agrega que nos pone en una situación que agrega complejidad y urgencia a la búsqueda de una solución. Cambiando el tema, Minarrieta, le pregunto, disculpe, el aire acondicionado del mango. Quería preguntarle, a propósito de la situación de los médicos en esta pandemia. Obviamente hablamos de los funcionarios, ¿no? Gran cantidad de contagios, personas en CTI, fallecidos, lo cual es una tragedia, 39 fallecidos por día. Tremendo. Es tremendo. Sí, es horrible. Estamos llevando la vida para adelante de la mejor manera posible, pero tampoco podemos negar lo que está sucediendo, no. Sin duda. No, y sin duda que, aunque parezca que no, son temas que se relacionan entre sí. Porque nosotros estamos viviendo como médicos, y los que hacemos asistencia, como hago yo, permanentemente la situación de tener una disminución importante del personal médico y no médico que hace que trabajemos en condiciones inadecuadas, con coberturas apuradas, con médicos que a veces no cumplen la función que cumplen habitualmente, y enfermería lo mismo, lo cual hace un poco más difícil la atención. Y hay que pensar que en ese contexto que también se está viviendo en Casa de Galicia, que pasó además, como todas las demás instituciones, un momento muy difícil en el pico anterior, con la cantidad de internaciones en CTI, muertes que hubo, un personal que está estresado, que ha pasado por esas situaciones este año y que no termina de pasar, porque otra vez estamos en una situación compleja. Y bueno, en ese marco, cuando uno se plantea que además de todo se suma una inestabilidad laboral, nos parece que no corresponde que en este momento el personal de salud, además de todo lo que está viviendo, tenga una espada de Damocles, digamos, en la cual, además de peligrar su salud, además de estar con una cantidad de trabajo impresionante, además de no haber cobrado muchos saberes que les corresponden, encima tenga en riesgo su fuente laboral. Eso nos parece que es un elemento que hay que poner arriba de la balanza, nosotros lo hemos puesto permanentemente, y bueno, que hace que todo esto adquiera un ribete más trágico de alguna manera, que bueno, que nos está resultando muy difícil atravesar. ¿Cuánto calcula que puede llevar la resolución o adaptación de esta situación? Bueno, nosotros preguntamos justamente al Poder Ejecutivo de qué plazo estábamos hablando. Ellos, la pretensión del Poder Ejecutivo es la parte de la distribución de los usuarios, terminarla este mes, en febrero, y iniciar al mismo tiempo la redistribución de funcionarios médicos y no médicos en un proceso que llevaría meses, de acuerdo a lo que ellos nos plantean. Esos son los plazos con los que nos estamos manejando, pero por supuesto que todas estas eventualidades que planteábamos anteriormente hacen que estos tiempos puedan fundamentalmente prolongarse. Acortarse es difícil porque son tiempos ya acotados de por sí, pero pueden ponernos en situación de que esto sea una situación que lleve un poco más de tiempo de resolver. Cosa que es bastante también complicada, porque es cierto que ACE está dedicando recursos, tanto para los insumos como para el mantenimiento del funcionamiento de la institución, que son fondos del Estado y que por lo tanto, agregan un elemento de incertidumbre a la hora de saber cuánto tiempo puede prolongarse esta situación. Le agradecemos muchísimo este contacto, Minarrieta. Ha sido un placer, una claridad absoluta en un tema no sencillo, no lineal, y que ojalá se resuelva de la mejor manera para el bien de todos los uruguayos. Muchísimas gracias por este contacto. Yo quisiera nomás agradecerle muchísimo también a ustedes y la verdad que es un tema que tiene unos ribetes de complejidad que hace muy difícil de explicarlo a la población y explicarlo incluso a los colegas y a los funcionarios. Y este tipo de entrevistas un poco más prolongadas que nos permite expresarnos un poco más son muy útiles desde el punto de vista. Nuevamente, muchísimas gracias. Gracias.